Nuevamente transmitiendo para las Cato Tertulias de la Universidad Católica. Ahora tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Mauricio Ríos, una persona a la que yo sinceramente admiro mucho y bueno, estoy complacido de tenerlo acá. Para hablar un poquito de estas cuestiones económicas que habíamos hablado en los anteriores programas, ¿no? Y en los anteriores capítulos de esta cuestión económica que ahora es tan importante para todos nosotros. Bueno, primero Mauricio, un gusto tenerte acá. No sé si aquí a todos los estudiantes y a toda la comunidad universitaria nos podrías dar una presentación tuya personalmente, ¿no? Gracias. Primero, gracias por la generosa presentación. Me honra estar acá. Yo encantado de volver después de mucho tiempo a la Católica, encontrando sorpresas muy agradables sobre cómo ha crecido la cantidad de estudiantes, no solo que están estudiando acá, sino que además quieren estudiar. Insisto, me sorprende y además positivamente. Pues enhorabuena para la universidad. ¿Quién soy? Bueno, soy un economista. Estudié en una universidad estatal, concretamente en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Continué con mis especializaciones en la Universidad Católica de Santiago de Chile, en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos. Estoy considerando a ver si termino o no el doctorado finalmente. He terminado la tesis, pero vamos a ver todavía si se termina realmente convirtiendo en doctorado, más por el tema burocrático en la Universidad Rey Juan Carlos y en Europa en general, más que otra cosa. Podemos comentar sobre el asunto. Y mi especialización es economía liberal en términos generales y de manera más específica en la Escuela Austriaca de Economía. Y entre otras cosas, para quienes no supieran de repente qué es esto de la Escuela Austriaca, es una escuela de pensamiento económico que se ilustra muy bien con todo lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, como una serie de eventos extraordinarios en la historia que no habían sucedido nunca, y sobre todo desde inicios del siglo XX a esta parte. Así que es algo que me satisface enormemente, porque cuando yo empecé en esto de mi maestría en economía de la Escuela Austriaca hace ya 13, 14 años probablemente en Madrid, con el profesor Jesús Huerta de Soto, era altamente marginal dentro de la ciencia económica, a pesar de que economistas destacadísimos de la escuela austriaca ganaron el Nobel de Economía en 1974 y demás, y la contribución que ha hecho la escuela a la ciencia económica propiamente es extraordinaria, algo de lo que podríamos de repente hablar también, dado que estamos en una casa académica. Y pues me he ido especializando en eso y afortunadamente he podido ayudar a mis clientes concretamente a encontrar un mejor diagnóstico sobre lo que está pasando, tanto con la economía global, porque mi especialidad además era la economía internacional, y de manera más concreta todavía la gran recesión, que comienza entre 2007 y 2008 con la caída de Lehman, la burbuja inmobiliaria estadounidense, la española, la crisis del euro en 2011, 12, etc. Bueno, escribí un libro sobre la materia, la década perdida de Occidente, que titula, prologada por el profesor Jesús Huerta de Soto, y ahora con el diagnóstico sobre la economía nacional, lo que pasa un poco en América Latina también, aprendiendo muchísimo de lo que está sucediendo en Argentina. Y pues eso, básicamente eso. Lo que hago es economía, tratar de dar el mejor diagnóstico posible para que mis clientes y el público en general, en concreto, pueda tomar las mejores decisiones posibles en función de lo que está sucediendo en su entorno inmediato. Es decir, soy un economista muy de ciencia, también muy de academia, pero también sin quitar el ojo de la coyuntura, que es algo que me apasiona pero muchísimo. No, realmente un currículum destacable, Mauricio. Yo creo que hay mucho que aportar hoy en día desde tu conocimiento a la sociedad y sobre todo a nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Mira, desde tu enfoque justamente, y escuchaba muy bien esto respecto a tu escuela económica, sobre todo en la formación de maestría y a un nivel doctorado después. ¿Cómo ves actualmente al modelo económico? ¿Nació muerto? ¿Murió? ¿Está muriendo? ¿O se lo puede revivir? Qué buena pregunta. Bueno, el modelo económico siempre tuvo falencias. Primero, lo más importante en economía, una de las grandes diferencias en las que ha contribuido la escuela austríaca es que lo importante es primero la teoría y no la historia. Es decir, si uno quiere hacer historia, necesita primero una teoría con la cual interpretarla, ¿no? La teoría va primero, no la historia. Mucha gente piensa que es justamente el empirismo lo que permite construir teoría, y es exactamente al revés. Es la teoría la que interpreta la historia y luego uno puede sacar conclusiones. Y es por esto que me puedo permitir decir que el modelo ya era malo desde un principio, porque la teoría con la cual fue concebido era muy mala.
Y el modelo, además, entre otras cosas, no solamente que tenía grandísimas falencias teóricas, sino además que era una readaptación de la mala teoría que tenía al mismo tiempo Raúl Prebisch entre las décadas del 40, 50, 60 con la CEPAL. Es decir, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ahora ha venido a llamarse modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. Es decir, no han inventado nada. No han inventado nada, pero sí le han dado una narrativa muy distinta a la que había en ese entonces, ¿no? Probablemente desde la revolución del 52. La izquierda que aplica este nuevo modelo, o el que consideran que es un nuevo modelo, es una izquierda relativamente distinta a la que había con el MNR, por ejemplo. Hay muchas similitudes, desde luego, pero es distinta. ¿Por qué? Porque es internacionalista, entre otros aspectos, y viene del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa más que el socialismo del siglo XX, pero tratando de establecer diferencias con el socialismo del MNR, que era muchísimo más agresivo. Si la gente no se acuerda, incluso había campos de concentración del MNR y conspiraba con la propia Unión Soviética. Ahora el modelo del movimiento del socialismo conspiraba con Venezuela y Cuba, ¿no? Antes las cosas eran mucho más serias, porque venían luego de la Segunda Guerra, después de la Guerra Fría y demás, todavía existía el muro, y ahora no teníamos esas cosas. Y el modelo tiene muchísimo de mercantilismo. Mucha gente de izquierda y además radical acusaba al gobierno de Evo Morales y al mismo de Arce Catacora por no ser suficientemente de izquierda y no ser suficientemente indigenistas y no ser suficientemente agresivos, ¿no? Es decir, y muchos los calificaban incluso como que son de derecha. Ahora que el modelo ha fracasado, o que la evidencia acompaña el fracaso del modelo en lo teórico, y que la economía está en la ruina absoluta, tratan de separarse un poco, ¿no? de cómo ha sido concebido el modelo, de que en realidad es un modelo propiamente de izquierda tradicional. Entonces el modelo nació muerto tanto teóricamente, y ahora lamentablemente la gente tiene que caer en cuenta que solamente con la evidencia se dan cuenta que el modelo no sirve, ¿no? Cuando en realidad las advertencias estaban sentadas desde un principio, incluso cuando Evo Morales ya hacía campaña en el 2002 y luego en campaña en 2005. Es decir, se sabía que iba a ser una ruina, entre otras cosas porque tenía mucho que ver con narcotráfico, con muchísima intervención del Estado en la economía, con redistribución de la riqueza y no de creación de la riqueza, que destruía la propiedad privada, la institucionalidad, la relación armoniosa en sociedad, y pues un largo etcétera, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, nació muerto teóricamente y ahora no queda más que terminar de enterrarlo, dado que estamos en una crisis muy severa que apenas empieza. ¿No hay una forma de salvarlo? Yendo un poco a la teoría, muchos economistas han hablado, obviamente tiene carácter keynesiano también por el exceso del gasto público, este modelo. ¿Habrá una forma de salvarlo, darle ese último suspiro, justamente mediante un endeudamiento, podría ser, mediante mayor emisión monetaria, mediante mayor gasto público? ¿Habrá alguna salida desde este punto de vista keynesiano? No, en absoluto. Entre otras cosas porque el modelo se basó primero en un gasto extraordinario, es decir, un incremento del gasto público de manera extraordinaria, un incremento extraordinario también de la deuda pública, tanto interna como externa. Para darse una idea, tenemos una deuda alrededor del 16% del Producto Interno Bruto entre 2006 y 2007, y la deuda la dispararon en 550% solamente hasta 2019. Y a partir del 2019 hasta la fecha, el incremento ha sido todavía mayor. Es decir, este dinero no funciona sin economía. Perdón, esta economía no funciona sin dinero ajeno. Se ha agotado porque se les ha terminado el dinero de los demás. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, cuando han comenzado con la devaluación, significa ya que estábamos en quiebra. Porque la devaluación no es otra cosa más que, o las devaluaciones no son otra cosa más que un mecanismo de autofinanciamiento de los gobiernos. Entonces, a partir de que comienzan a financiarse creando dinero de la nada, pues uno cae en cuenta de que es un absoluto fracaso. Entonces, ¿qué explica los últimos 2-3 años de crisis económica? Es el hecho de que han tratado de conseguir financiamiento de donde no había,
y ahora ya no hay forma de conseguir financiamiento ni por medio de más deuda, ni por medio de creación de todavía mayor deuda interna. Entonces, terminó colapsando. Esa es la gran característica de la crisis ahora mismo. Se les ha acabado el dinero de los demás y lo único que resta es terminar de sepultarlo para que la economía vuelva a cambiar, para que se readapten los factores de producción, para que se reasignen los factores de producción y esta economía comience a crear riqueza alguna vez en la historia de este país, que vamos a cumplir 200 años. Sí. Me gusta mucho este término que dice se les ha acabado el dinero de los demás, ¿no? Y es un término interesante para entender el modelo actual, que solo necesita básicamente dinero para poder generar o al menos redistribuir, ¿no? Básicamente. Bueno, yendo un poquito a esta otra parte, allá hablando del endeudamiento, ¿no? ¿Tú crees, ya se ha hablado, muchos candidatos a la presidencia y algunos economistas también han dicho que nuestra única salida es endeudarnos, ya sea obviamente con la única institución que es el FMI, que en este caso nos podría dar un rescate financiero, porque como país es muy difícil acudir a otros lugares por nuestro riesgo alto. Entonces, ¿tú crees que esa sería la nueva salida, ir al FMI, refinanciar la balanza de pagos para generar estabilidad macroeconómica? ¿O cuál ves que sería otra alternativa mejor? No, lamentablemente todas estas discusiones que las hemos tenido tú y yo también, o comentando qué es lo que está sucediendo con la economía del país, se ha resumido a una discusión meramente tecnocrática, ¿no? Se resume en esto de dónde conseguimos dinero para tratar de salvar la economía, cuando en realidad quienes hablan de conseguir más dinero por medio del endeudamiento, sobre todo de externo, hablan de unas cifras pero extraordinarias, de las cuales no se hablaba ni siquiera en el entorno de la pandemia del 2020-21, se refieren a que necesitan esa cantidad de dinero para rescatar el modelo, que no es lo mismo que rescatar la economía. Rescatar la economía significa, entre otras cosas, desmontar este modelo, primero el Estado plurinacional y luego el modelo económico que lo acompaña, para, como decía más temprano también, para que esta economía por fin alguna vez en su historia comience a crear legítima riqueza de largo plazo. Entonces se necesitan reformas estructurales muy ambiciosas. No se trata simplemente de alguna medida para la balanza de pagos o a ver cómo conseguimos combustible para mañana, etc. El cambio tiene que ser verdaderamente radical y ambicioso, y yo creo que los candidatos lo saben, pero no quieren mencionarlo porque tienen el temor a perder votos. Pero estamos en una situación ya tan crítica que mi humilde opinión es que el candidato que no se atreva a decir la verdad, así como me gustaría, como hizo Milei en Argentina, pues justamente va a perder votos. Si no dice la verdad con el temor de perder votos, pues justamente lo que va a crear o lo que va a provocar es no ganar votos. Aquí tiene que ganar primero el que sea capaz o tenga la valentía de decirle a la gente la verdad. Y segundo, que la gente ya está tan cansada de que no se les diga la verdad, de que se postergue y prolongue la agonía, y que no se le ponga el cascabel al gato, de que les van a terminar quitando el voto. Y probablemente eso provoque el prolongamiento de la agonía, más crisis, que sea una crisis más profunda y que esto se convierta en un escenario muy similar al que teníamos en Argentina del 2017 y 2018, que fue un agravamiento considerable de la crisis porque Macri cometió toda una serie de errores justamente por el temor que tenía a que le incendiaran el país. No tomó las decisiones adecuadas que debía tomar los 2 primeros años, es decir, aplicó gradualismo, pero de todas maneras le incendiaron el país. Le faltó un poco de tiempo, finalmente aplicó algunas medidas decididas a medio mandato, pero no le alcanzó. Vinieron las PASO. Al día siguiente hubo una corrida extraordinaria que se llevó buena parte, por no decir que todo el financiamiento que había conseguido el FMI. Entonces ese es uno de mis mayores temores y lo he manifestado cada vez que he podido. Así que estamos más o menos en ese Entonces escenario. sería primero reformas estructurales antes de pensar en cualquier otro endeudamiento o generar liquidez de alguna otra fuente para salvar el modelo. Primero, correcto, reformas estructurales para después ver si necesitamos o no algún financiamiento. ¿No? Más o menos, para resumir. Perdón que te corte. ¿Y cómo se resume esto? Si acudes primero al FMI antes de hacer el ajuste y más aún las reformas, no existe ningún incentivo para hacer el ajuste y las reformas. Es decir, el orden de los factores aquí es crítico, así que estoy totalmente de acuerdo. Y el FMI no nos da eso como una
Es decir, si el FMI nos presta dinero, más bien no nos impone las reformas, que es lo que normalmente se dice. No, lo que hace es postergar algunas reformas. Probablemente el FMI actúe como lo hacía a finales de los 80, principios de los 90, exigiendo que se levante la subvención a los hidrocarburos, que incremente impuestos, mayor devaluación. Exacto. Cosas con las que en absoluto estoy de acuerdo porque, entre otras cosas, es uno de los templos o de las catedrales del keynesianismo. Yo no puedo estar más alejado de esa forma de pensar en términos económicos, ¿no? El FMI es un templo del keynesianismo. De hecho, fue creado por keynesianos, siguiendo la filosofía del propio Keynes y de un espía ruso, además, dígase pronto. Lo que hace el FMI es simplemente tratar de ayudar a los gobiernos a huir hacia adelante, pero no necesariamente en aplicar reformas estructurales. El FMI no se atrevería a decir jamás entierren el Estado plurinacional, que es una de las cosas que se debe hacer, abolir el Estado plurinacional, terminar con esa constitución. Probablemente esto traiga alguna polémica al video, pero lo tengo que decir. Afortunadamente yo no me dedico a la política y es lo que me permite decir estas cosas. Y es algo de lo que podemos discutir, afortunadamente, en ambientes académicos como este. Si hay un lugar donde hay que discutir estas cosas, justamente en el ámbito académico, y pues no mucho más. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Estos temas a veces sí son controversiales, pero bueno, en el ámbito académico genera pues análisis, que es lo que queremos. Finalmente, bueno, yendo a la siguiente etapa, ¿cuáles crees tú desde tu perspectiva que serían 3 medidas inmediatas que debería tomar el país? Para uno al menos encontrar una salida a la crisis actual, ya sea la coyuntural, la estatal, la productiva y la de exportación sobre todo. ¿Cuáles crees que son 3 medidas, 4 o 5, las que tú veas conveniente, que el Estado debería o que deberíamos tomar todos para tratar de encontrar una salida? Mira, hay muchas veces que es más importante tratar de hacer que los gobiernos, es decir, hay muchas medidas que es mejor tratar de evitar que tomen los gobiernos, a tratar de pensar cuál puede ser la mejor medida que pueden aplicar. Entonces, lo primero tiene mayores probabilidades de que suceda que lo segundo. Pero vamos con lo segundo. Necesitamos combustibles de manera inmediata, liberación absoluta para la importación de combustibles, es decir, quien quiera y pueda que importe combustibles para poder abastecer el mercado interno, eso por un lado. Pero esto no funciona si no es de manera simultánea levantando por completo también la subvención al consumo de hidrocarburos, porque nadie en su sano juicio compraría caro en el exterior, es decir, a precios internacionales, para vender barato, con precios congelados en el interior. Es una ruina absoluta. Algunos están pensando que tal vez pueden salvar el momento, aunque se mantuviera la subvención a los hidrocarburos, es decir, los controles de precios, para poder salvar la cosecha inmediata de soya, por ejemplo, en el oriente del país, que es algo que está sucediendo. De hecho, si hubieran cosechado hace un par de semanas, hubieran salvado muchísimo de lo que ahora estamos perdiendo, o de lo que ahora está perdiendo concretamente Santa Cruz, por efecto de inundaciones, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, el 2024, teníamos sequía, una de las mayores sequías que ha habido en los últimos 30 años, y ahora hay inundaciones directamente. Entonces, hubo un margen muy interesante que nos podía haber permitido cosechar y al mismo tiempo exportar para poder traer dólares al país. No es tan sencillo como estoy diciendo, pero en términos muy resumidos funciona así. Primero, liberación de la importación de combustibles, levantar la subvención al consumo de hidrocarburos, y esto al mismo tiempo permitiría dejar de gastar y de tener una buena parte de la sangría de dólares en alrededor de 5.500 millones de dólares. Eso es muchísimo. Y como digo, recurrir al FMI para pedirle financiamiento para evitar que se siga gastando esos 5.500 millones de dólares es una contradicción en términos, pero absoluta. Entonces no tiene ningún sentido. Por otro lado, dejar de devaluar la moneda nacional, porque como decía también más temprano, no es otra cosa más que un mecanismo de autofinanciamiento que tienen los gobiernos por medio de la devaluación de los ahorros y de los salarios de la gente en moneda nacional para poder seguir gastando a manos llenas. Entonces, hay que detener el gasto, por lo menos en el consumo de hidrocarburos, gasto estatal, dejar de devaluar, y otra cosa que se me ocurriría de las que hemos discutido, no sé. Pero eso ya es bastante, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué digo todo esto? Porque aliviaría muchísimo, es decir, o le daría muchísima gobernabilidad a este y a cualquier otro gobierno si solamente detenemos
o si solamente eliminamos del gasto estructural estos 5.500 millones de dólares, ya sería mucho. Y por otro lado, la devaluación de ya más del 65% de la moneda nacional se ha llevado buena parte del ajuste, es decir, ya hemos asumido buena parte del ajuste. Esto no quiere decir que no haya que seguir haciendo ajustes y además reformas estructurales. Una cosa es el ajuste y otra cosa son las reformas. Pero con eso ya sería bastante. Y por eso decía más temprano también que urge que los candidatos digan la verdad una vez al electorado, porque primero lo van a apreciar, segundo porque ya se cae de maduro el problema, ¿no? Es decir, no hay cómo evitar que se elimine la subvención al consumo de hidrocarburos. Así que esas dos medidas, dejar de devaluar y recortar de manera decidida algunos gastos extraordinarios. Ni siquiera estamos hablando de despedir maestros, policías o reducir sueldos a los empresarios, a los empleados públicos y demás. Eso será para otro momento tal vez, pero yo sería mucho más ambicioso todavía que eso. ¿Sí? Entonces, en el cortísimo plazo, eso es lo que se puede hacer. Cuando decimos dejar de devaluar, para que nos entiendan los estudiantes, sobre todo y desde términos económicos, dejar de crear moneda o dejar de que el Estado se endeude. Cualquiera de los dos. Estamos Porque hablando se habla mucho de mismo. emisión monetaria últimamente, ¿no? Si uno quiere saber, bueno, por cierto, la inflación no viene simplemente de las devaluaciones, es decir, o al revés, los gobiernos no es necesario que toquen el tipo de cambio para devaluar. Hay muchas otras formas de devaluar y estas son algunas de las lecciones que se obtienen justamente de la gran recesión con la crisis de Estados Unidos y los famosos programas de quantitative easing que creó la Reserva Federal, que no son otra cosa más que devaluaciones, pero en el mercado secundario, son puro M2. Cuando la gente vea que se dispara el M2 o se incrementa extraordinariamente la deuda interna, significa que están devaluando. ¿Por qué? Para entenderlo más fácilmente y para que sobre todo los estudiantes nos entiendan. De un tiempo a esta parte, la moneda o el dinero real eran metales preciosos, ¿no? Ha habido un proceso de alrededor de 4.000 a 6.000 años aproximadamente en el que el hombre encontró en los metales preciosos, concretamente el oro y la plata, como el mejor dinero posible, ¿no? El activo que menor o menos valor perdía conforme pasara el tiempo. Eso es un concepto crítico y fundamental que deben aprender. Conforme pasó el tiempo, los gobiernos, en contubernios probablemente con la banca también, encontraron la forma de devaluar la moneda. ¿Cómo? Cuando la gente iba a los bancos a depositar sus metales preciosos, recibían un certificado de depósito, ¿no? Los bancos y los gobiernos encontraron la forma de devolver menos o de crear más certificados de depósitos de la cantidad de oro o metales preciosos que habían depositado realmente en el banco. Entonces, conforme pasó el tiempo, todavía más cerca al presente, esos certificados de depósito se terminaron convirtiendo en el dinero, ¿no? Es decir, sí, los gobiernos terminaron nacionalizando la verdadera moneda, que eran los metales preciosos. Me estoy refiriendo al patrón oro clásico y demás. Bueno, de un tiempo a esta parte, el dinero se ha convertido en una deuda por completo que emiten los gobiernos, ¿no? Entonces, si incurren en una devaluación, lo que en realidad están diciendo es que a partir de ahora, a partir de la devaluación en la que estoy incurriendo ahora, en realidad yo estoy incumpliendo la deuda a la cual yo me comprometí darte después de determinado tiempo y ahora te voy a devolver menos. Eso significa, no es otra cosa. Los billetes que nosotros tenemos y con los que pagamos, los nacionales, son deuda del gobierno. Cuanto más billetes hayan por encima de la demanda en el público, significa que el gobierno se está endeudando cada vez más y que por tanto existe menores probabilidades, conforme lo hace, de que nos devuelvan la deuda que tenía con nosotros en un principio, ¿no? Entonces es por eso que vale menos. El gobierno está incumpliendo sus promesas de repago. Esa es básicamente la idea. Hay varias maneras de explicarlo, pero esta es una de las más fáciles de entender, creo yo. Entonces, las devaluaciones son siempre una ruina y significa que el gobierno se está financiando con nuestros salarios y nuestros ahorros. Por eso yo, entre otras cosas, me atrevo a proponer la dolarización para que no exista la posibilidad de los gobiernos de emitir la moneda nacional o nacionalizar el dinero
y nosotros utilizamos una que es comparativamente menos, un dinero comparativamente menos erosionado que la moneda nacional, que el boliviano. Esta es parte de otra discusión teórica también, pero es parte de lo que yo humildemente propongo y planteo en el país para que ningún otro gobierno, nunca más ni de izquierda ni de derecha, arriba, abajo, tenga la posibilidad de recurrir exactamente, de devaluar, recurriendo al deterioro de nuestros salarios o de la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de nuestro dinero. Perfecto, ¿no? Una hermosa explicación para entender la cuestión específica de la devaluación y cómo se fundamenta, ¿no? Y bueno, a futuro, ¿cómo tú ves a la economía, honestamente? ¿O cómo podrías ver a futuro a la economía? ¿Qué potencialidades tiene? ¿Cuáles son sus debilidades? Más básicamente, ¿cómo vemos esta perspectiva económica en unos años? Lamentablemente depende demasiado de la clase política, en términos generales, más aún del Estado o de cualquier otro gobierno. Puede ser del movimiento del socialismo o cualquiera de oposición. Y por lo que he estado viendo aquí, temas de propuestas, épocas de campaña electoral, faltan muchísimas propuestas, programas concretos, sólidos, escritos. Todo es improvisación, todos son videos de TikTok, propuestas de menos de un minuto de improvisación. Unos hablan de la inteligencia artificial, unos que le prometen absolutamente todo. Y lo que yo estoy viendo en realidad es que faltan ideas. Primero que falta doctrina filosófico-política por parte de la gran generalidad de candidatos para entender la realidad o para interpretar la realidad y lo que está sucediendo. Como decía también, la crisis o la discusión sobre la crisis o sobre cómo salir de ella se ha reducido a discusiones meramente tecnocráticas, cuando en realidad aquí se necesita muchísimo más, ¿no? Se necesita por lo menos una doctrina, puede que esté equivocada, pero que por lo menos sea sólida, que sepan entenderla para poder interpretar la realidad. Como digo, hay muchos candidatos que no se han dado la mínima tarea de crear un partido político en los últimos 20 años, por ejemplo, y eso dice muchísimo, ¿no? Entonces echan la culpa a la coyuntura, que no me dejaron, que no se permitió, que hay mil maneras. Pero bueno, el asunto es que depende demasiado de los candidatos, de los gobiernos, etcétera, y no de la propia gente. Entonces, no me es fácil ser optimista respecto del futuro, aunque digo que por cuanto menos hagan los candidatos, por cuanto menos intervenga el Estado en la economía, más posibilidades al mismo tiempo va a tener la gente de solucionar sus propios problemas, porque nadie más que tú y yo sabemos cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra propia realidad, qué es lo que realmente necesitamos, en vez de que venga algún gobierno que, rodeado de grandes expertos que creen que saben mucho más que uno mismo respecto de qué es lo que tiene que hacer para resolver sus propios problemas. Pero al mismo tiempo soy optimista, a pesar de todo, gracias a lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, es decir, está mostrando el camino que verdaderamente funciona, ha terminado con la inflación, está creando empleo, va a ser uno de los países que más crezca o que vaya a haber crecido en todo el mundo durante 2025. Hay motivos para ser optimista en ese sentido. La influencia es muy grande, me hubiera gustado que sea mayor. Ahora los candidatos denostan o directamente ignoran a Javier Milei y eso habla muy mal de ellos al mismo tiempo. Yo sigo a Javier Milei no porque comparta cierta filosofía política, que sí, evidentemente, ambos somos de la Escuela Austríaca de Economía, pero está demostrando que las medidas, es decir, seguir una buena teoría, puede sacar realmente al país de la absoluta ruina, ¿no? Porque Argentina no está en la ruina desde hace 3, 4, 5 años, sino los últimos 80 años, son décadas de ruina y decadencia en Argentina. Es algo extraordinario, digno de por lo menos estudiar y no simplemente denostar para ganar un par de votos más, ¿no? Pues va por ahí. Es decir, hay elementos que me permiten ser pesimista a corto plazo, pero también tengo que estar obligado a ser optimista por algún lado. Hay que tratar de verle el lado amable al asunto. Sí, algo que veía y justamente en la Argentina se ha tratado de aplicar, y es algo que también a veces hablo con los estudiantes, un modelo como tal, como tú dices, teórico, se lo está aplicando, ¿no? Como a la realidad y está funcionando, ¿no? Primera vez que creo que se lo aplica de esa manera, con esa fuerza que tiene el presidente de la Argentina y está dando buenos resultados como se ha visto hasta ahora, ¿no? Los números hablan. Finalmente, algo importante, creo, ¿tú qué consejo les puedes dar a aquellos estudiantes que están detrás de las pantallas, comunidades estudiantiles, respecto de tu experiencia para el estudio de ciencias empresariales, economía, algún libro quizás, alguna recomendación o algo desde tu experiencia? Sí, una sola. Si tuviera que hacer una sola recomendación, siempre desde una posición de humildad, es
que siempre tengan espíritu crítico, que lean mucho, que cuestionen, que no se queden simplemente con la idea de aprobar el siguiente examen. Es muy importante crear una forma de pensar propia y que no es, que sería un gravísimo error creerle lo que dice al próximo experto que van a ver en televisión, tanto en televisión como en TikTok hoy en día, que han proliferado los expertos en criptos, en bitcoins, etcétera, cuando en realidad lo importante está en los libros clásicos, los tratados de economía, y aquí recomiendo alguno, por ejemplo, La acción humana de Ludwig von Mises, que está disponible gratuitamente en la web, en español, en inglés, que lean no solamente textos de economía de la escuela austríaca, sino de la escuela de Chicago, también los propios keynesianos. Hay que leer también a Marx, hay que saber quién era Marx para tener capacidad de criticarlo y, como digo, tener espíritu crítico para saber también cómo piensan los gobernantes. Hay que leer a Tony Negri, hay que leer muchísimo, leer y siempre con espíritu crítico y no creerle siempre al experto que uno ve en la televisión, que cree que simplemente es famoso por algo. No, hay que cuestionar absolutamente todo. Simplemente eso, con hacer las cosas con espíritu crítico y tener muchísima ambición por adquirir conocimiento, no solamente de la universidad, sino de manera paralela, pues es muchísimo. Yo creo que con eso ya han ganado bastante. Perfecto, gracias. Yo creo que ese sí es un gran consejo para toda la comunidad universitaria que nos está mirando. Obviamente, ser autocrítico, ser autodidacta, leer de todo tipo de autores para nosotros poder tener un análisis crítico de lo que estamos viendo. Absolutamente. ¿No? Y yo creo que también hará un análisis crítico de lo que nosotros les hemos dicho hoy día. Así es, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, perfecto. Muchas gracias, pues, Mauricio, por tu tiempo. Gracias por compartir todas tus ideas y tu rico conocimiento. Agradecido. Agradecido yo, cuando gusten, cuando gustes. Y tú y yo vamos a seguir conversando mucho y muchas gracias por las preguntas, por recibirme acá y pues un saludo a toda la comunidad de estudiantes de la Católica. Perfecto, muchas gracias.